El despertar de Jiangao. 1. 3 siluetas femeninas empezaron a contonearse como cobras detrás de sendos velos de seda, mientras el guzheng, las flautas y laúdes entonaban un ritmo misterioso y sensual. Los dos hombres estaban sentados lo suficientemente lejos del resto de cortesanos como para que nadie oyera sus palabras, alzados en el grada central del teatro. Un candelabro con una sola vela encendida les iluminaba tenuemente. Chiang, el gran sí del rey, cubría sus orondas carnes con una gran túnica verde con bordados de oro. Su barbilla se confundía con su gran papada, que se desplegaba en ondas hasta perderse en los pliegues de su manto. Le acompañaba Dokan, el consejero de los susurros, cuya silueta alzada sobre los cojines y ligeramente inclinada semejaba a la de un cuervo en su nido. Debemos matarle, dijo Chiang. En vez de hacer el asentimiento de rigor, signo de acatación de la orden, Dokan lanzó una breve mirada asombrada a su acompañante, mientras un tic involuntario contraía su mejilla. Oficialmente Chiang era su superior, de hecho, como Gran Shi, era la segunda persona más poderosa de todo el reino. Pero en la intimidad de la conspiración se trataban como iguales. ¿Piensas desobedecer una orden del rey? En la voz de Dokan no había asomo de asombro o indignación. El jefe de los espías no apartaba los ojos de las bailarinas. Cuando bebía, su nariz curva entraba en la copa como el pico de un cuervo. Los ojos de Chiang brillaron de excitación mientras caían los 3 velos mostrando los cuerpos de las mujeres, pero su respuesta resultó carente de vida. Es el joven príncipe quien ha pedido que le traigamos, no el rey. Un niño de 12 años no sabe lo que quiere, le mataremos y se acabó el problema. Pero el rey no se ha negado al deseo de su hijo, y estaba presente cuando hizo su petición. Sabes tan bien como yo que si se nos implicara en ese asesinato nos cocerían vivos por traición. Los traidores y rebeldes más destacados eran cocidos a fuego lento durante toda la noche. Los torturadores procuraban provocar el mayor sufrimiento posible, evitando con diversas técnicas el desmayo o la muerte prematura. Habían perfeccionado su arte hasta conseguir que el reo muriese justo al despuntar el alba, después de sufrir los más indecibles dolores, cocido vivo en la gran olla humeante. No se conocía una tortura tan refinadamente terrible ni dolorosa como la elaborada por los verdugos de las mazmorras reales. Entonces debemos traerlo. Llenará la cabeza del príncipe de ideas raras, es un hereje, y necesitamos que el heredero sea obediente a nuestro mandato si queremos conservar el control, susurró Chiang con violencia. Tus asesinos son infalibles. Dokan dio otro sorbo a su néctar como ordenando sus ideas. Es improbable que mis asesinos fallen, pero no imposible. Además, ese Lao Tse podría resultarnos útil si le atraemos a nuestra causa. Permíteme que cite a Confucio: cuando gobernamos por la fuerza de las armas, solo el miedo hace que la gente obedezca. Necesitamos gobernar por la fuerza de la moral, solo así pacificaremos el país. Entiendo. Si conseguimos el apoyo de ese profeta desarrapado, muchos abandonarán la rebelión armada. Chiang se giró a mirarle, y su papada tembló a cada movimiento. Exacto, si fuera el instructor de Sanjian sus seguidores dejarían de acosar al reino, al menos con las armas. El poder real está tan debilitado que, o dividimos a nuestros enemigos, o seremos derrotados. Las bailarinas mantenían 2 últimos velos, uno en el rostro y otro en la cintura. 2 aceitosos bailarines, totalmente desnudos y con los miembros erectos, habían entrado en escena y las miraban silenciosos desde los laterales del escenario. Pero puede que en vez de seguirnos el juego meta ideas subversivas en la mente del joven príncipe. Es muy arriesgado, barbotearon los grasientos labios de Chiang. Arriesgado. Un nuevo temblor contrajo la mejilla de Dokan. Como bien sabes, soy la persona mejor informada del reino, y aunque jamás diría esto en público, seguimos en grave peligro. No tenemos comunicación con las 2 provincias del este, que probablemente ya hayamos perdido. En todas partes aparecen patrullas de soldados muertos, robos en graneros estatales. Ayer llegó la noticia de que al gobernador de Yungdao le han cortado la cabeza y la han arrojado a los cerdos. Son ya 7 las gobernaciones del sur que han ardido junto con los títulos de propiedad. Los campesinos se apoderan de las tierras, mientras que los nobles exigen que actuemos con severidad y contundencia, o amenazan con dejar de obedecer la autoridad real. Parece que va a haber buena cosecha y se acabará la hambruna. Los dioses nos oigan, pero los nobles y el pueblo saben que el rey está enfermo. Debemos tomar medidas extremas, debemos arriesgar. Lao Tse es el profeta más seguido,
si lo atraemos a la causa podremos pacificar el país. Y sin embargo me reconocerás que acercar al príncipe a un andrajoso iluminado es bastante arriesgado. Solo royendo su pata escapa el zorro del cepo. Me temo que este es un juego de todo o nada, mi querido Chiang. Está bien, el gran sí hizo un gesto con sus dedos regordetes y el mayordomo de palacio se acercó discreto y diligente. Que venga Linglun, dijo refiriéndose al capitán de la Guardia Real. El mayordomo empezaba a retirarse cuando la voz de Dokkan le detuvo. Y también llama a Jiang Gao. Chiang miró con sorpresa al consejero de los susurros. ¿Para qué quieres a un calígrafo? Mariposa Juguetona es diplomático, sereno, pacífico, y absolutamente fiel al reino. Es un embajador perfecto para atraer al profeta rebelde. Además, se me ocurre que le podemos encargar que transcriba sus enseñanzas. El viejo se sentirá encantado. Debemos adularle. Chiang asintió con una sonrisa astuta. Hizo un leve gesto con la mano y el mayordomo se retiró con una reverencia. 2. Para entrar en la escuela de calígrafos había que cruzar un pequeño puente sobre el único estanque muerto del Palacio Imperial. Sus aguas sin vida poseían la negrura más profunda, consecuencia de la tinta desechada diariamente en las clases del maestro Fuli. Siempre que la cruzaba, Mariposa Juguetona se sentía extrañamente en paz, como si superara un foso que protegiera a la escuela del resto del mundo. Durante toda su infancia había hecho esa misma ruta diariamente, a la ida y a la vuelta. Dichosa época perdida en la que aún las preocupaciones no le acosaban. Desde el mismo puente pudo escuchar la canción del cuerpo entonada por una veintena de voces. La cantidad de tinta del trazo debe ser comparable al flujo de sangre de la vena tirea. Los bordes del trazo deben curvarse como lo están los huesos de las falanges del dedo meñique, anular o corazón, según la importancia de la línea. El grosor del trazo es la carne del cuerpo, y debe estar proporcionada en todas sus partes para lograr la armonía global. En el patio central del edificio los alumnos estaban arrodillados sobre sus cojines, recitando con la espalda bien erguida. Frente a ellos esperaban los instrumentos y las tablas, aún intactas. El viejo Fuli paseaba entre ellos jugando con la fina vara de sauce entre sus manos cruzadas a la espalda. Con frecuencia esa vara había despertado a Jiang Gao, su zumbido avisaba del golpe un instante antes del doloroso castigo. ¿Cuántas veces había deseado tumbarse a dormir sobre las cálidas losas rosadas del patio? El viejo maestro le vio y le hizo una señal para que se acercara. Agachó la cabeza en un gesto de obediencia que ya no le debía, por pura costumbre. Jóvenes, este es Jiang Gao, al que todos conocéis como Mariposa Juguetona. Los estudiantes le miraron con atención extrema. Tuvo que contener su turbación, y se sintió culpable por ello. Hace apenas 7 años que dejó la escuela. 5, maestro. Ya veis, 5 años solo, y ahora escribe para la misma reina. Pero Mariposa Juguetona tiene una gran enseñanza detrás. Su muñeca no quería hacer los trazos cuadrados y sólidos propios de la escritura oficial, yo pensaba que era un alumno perdido. Supo ser fiel a su destino, insistió en su estilo, pero cuéntanos tú mismo. Pues, es bastante sencillo. La reina vio un texto mío, y le encantó, por eso ahora trabajo en palacio. Es muy modesto. La mismísima reina vio su arte y quedó prendada. ¿Qué dijo de tu estilo? ¿Por qué le hacía pasar por esto? Dijo que mi escritura era ligera como nube flotante, y vigorosa como dragón asustado. Ya veis. Muy bien, tienes algo que decirles. Esperan tus consejos. Jiang Gao asintió. Había pensado toda la noche en las palabras que ahora iba a decir a los futuros calígrafos. Trabajad duro, no paréis de escribir y escribir durante el día, pues la constancia es el único secreto del maestro. Pero cuando llegue la noche relajaos y disfrutad. La comodidad y el descanso es imprescindible para lograr la perfección del trazo. Y dejaos llevar por vuestro instinto, adaptad la norma a vuestro propio estilo. Pero para saltarse la norma, primero hay que conocerla, así que a practicar. Venga, todos a dibujar la siguiente grafía, bandada de gansos. Los alumnos empezaron a remover el polvo de tinta con el agua en la piedra de mezclas. Fuli le puso una mano en el hombro, mirándole con picardía. Pues ya ves, mis alumnos querían conocerte. Muchas gracias por venir, todos te admiran terriblemente. Eres un ejemplo para ellos, y no solo para ellos, para muchos de la casta de artesanos.
No eres hijo de noble y has llegado a lo más alto, algo muy extraño en este mundo. Yo pude ver al rey alguna vez, pero jamás he sido honrado con su dictado, ni mucho menos con su halago. ¿Cómo te va en palacio? A menudo transcribo conversaciones. Es agotador. Vaya manera de desperdiciar tu talento. Ponerte a transcribir conversaciones, como si fueras un vulgar funcionario. ¿Y la reina? Pide tus servicios. A veces. Pero cada vez menos. Estuvo a punto de mencionar la enfermedad del rey, pero todos habían recibido la prohibición de hablar de ello, de modo que guardó silencio repentino. Fully lo interpretó como preocupación. No temas, es difícil que seas expulsado de la corte una vez has entrado en ella. De repente se giró y alzó la vara a un alumno. Levanta ese codo. Más suelta esa muñeca. Continuaron su paseo por el jardín de la escuela. Casi ocultas por las ramas de los sauces había diseminadas aquí y allá numerosas losas verticales. Cada una de ellas tenía inscrita una grafía de algún maestro calígrafo, algunas tan antiguas que el tiempo había agrietado su superficie. A menudo había numerosos jóvenes y viejos calcando con cera y papel los trazos de los maestros, pero todavía era muy temprano para visitas, se encontraban solos. Maestro, me he sentido incómodo hablando a todos tus alumnos. ¿Has pensado qué grafía grabarás en tu losa? Jiang Gao tuvo la sensación de que no le escuchaba. Aún no lo he decidido. Pero maestro, mi escritura no vale demasiado. Ola Vigorosa o Ratón Saltarín escriben mucho mejor que yo. ¿Y quién decide eso? Para el burro el heno vale más que el oro. Y tus dedos son de oro, aunque los burros no lo vieran a tiempo. Parecía haber olvidado cuántas veces le había golpeado con la vara de abedul exigiéndole más claridad, diciéndole que sus trazos resultaban demasiado extravagantes. Y Jiang Gao sabía que tenía razón, si no hubiera sido por el capricho de la reina estaba seguro de que habría acabado renunciando a su sueño. Viviría en el barrio de artesanos como aprendiz de su padre tejiendo seda, o pintando abanicos para las damas de la corte. Al otro lado del patio, más allá de los sauces llorones, vieron correr por la galería a un mensajero real, inconfundible por su sombrero con bolillos rebotando ridículamente, y el sonido de sus cascabeles, que indicaban a todos que se le debía franquear el paso a toda costa. Fue acercándose hasta ellos, y para sorpresa de Jiang Gao se inclinó ante él. Mi señor, el gran sí le reclama en el teatro Pelícano. Pero no tengo aquí mis instrumentos, balbució confuso Jiang Gao. No se te requiere para escribir, repuso inescrutable el mensajero. Jiang Gao se quedó paralizado. La débil mano del anciano empujándole levemente por la espalda activó sus pies, que siguieron al mensajero real. La suerte te sonríe, pequeño, ve a tu destino. Le dijo Fully con amplia sonrisa, pero Jiang Gao solo sentía miedo. Apenas tardaron unos minutos en llegar a la luminosa Plaza de la Victoria. Al entrar en la penumbra del teatro Pelícano quedó momentáneamente ciego. El mayordomo le cogió de la mano y le guió por entre el público iluminando el camino con su linterna de papel. Cuando llegaron al reservado la luz de la vela le permitió distinguir a los dos consejeros sentados, y junto a él, al serio Ling Lun, capitán de la guardia. Aquí tenemos al mejor calígrafo del reino, anunció la voz de Chiang. Jiang Gao agachó la cabeza. ¿Veis, mi señor Dokan? El joven además es modesto. Divina juventud, esperemos que los años y el éxito no te vuelvan orgulloso, afirmó el consejero de los susurros mirándole inquisitivamente, con una sonrisa que más parecía un rictus. Jiang Gao, ya no pudo soportar tanta incomodidad y miró al escenario, pero allí unos musculosos hombres estaban penetrando rítmicamente a 3 bailarinas. Agradeció a los dioses que la oscuridad ocultara el enrojecimiento de sus mejillas. Ling Lun, trae vivo a Lao Tse hasta la corte. Lleva un palanquín y trátalo como si fuera yo mismo durante el viaje. Pero no dejes que nadie le acompañe, ordenó Chiang. El duro capitán asintió con rapidez. Mariposa juguetona, tu misión es ser lo más amable posible con el anciano durante el viaje. El joven heredero quiere conocerle. Transcribirás sus enseñanzas durante su estancia en palacio, dijo Dokan. Debes conseguir a toda costa que el profeta entienda que no somos su enemigo, que queremos el bien para el pueblo tanto como él. Si así lo haces, serás recompensado. Gracias, Gran Sí, aunque realmente no necesito nada. Sé que lo harás correctamente, le interrumpió Dokan. Tu honor está en juego. Y el de tu familia, por supuesto. Jiang Gao,
perplejo por la extraña misión, salió del teatro acompañado del capitán. A medida que se iba perdiendo entre la balumba de gentes de la plaza, más convencido estaba de que las palabras sobre su familia habían sido una amenaza velada. 3. Los espías de Dokkan habían informado que Lao Tse se alojaba bajo una identidad falsa en una pensión en la aldea de Zongxie, muy cerca del paso al reino de Wu, y que estaba a punto de cruzar la frontera. Había que capturarlo antes de que lo hiciera, de modo que Linglun había escogido 20 soldados, y tomando los mejores caballos del establo de la guardia habían cabalgado toda la noche sin descanso. Jiang Gao les había ralentizado y obligado a detenerse un par de veces, provocando un terrible enfado en el capitán. Pese a viajar con mucho menos peso que los jinetes de la Guardia Real, cubiertos por sus armaduras y armas, apenas había montado una decena de veces en burro, y por supuesto nunca en un corcel de guerra. La montura sentía su inseguridad y no obedecía sus órdenes, y hasta había llegado a detenerse a mordisquear la hierba del camino. Finalmente Linglun le subió a su caballo y ató la rienda de la montura de mariposa juguetona a la cola del suyo. Al subir le dijo con violencia: "Como se nos escape Lao Tse no quedará sin castigo". Cabalgar en la misma silla que el capitán fue terriblemente incómodo, todo el viaje fue clavándose el pomo de la silla de montar, pero no se atrevió a decir nada. La claridad del nuevo día comenzaba a iluminar el paisaje cuando los 21 jinetes entraron por la calle principal de la aldea, despertando a algunos temerosos campesinos, que les miraban con desconfianza medio ocultos en ventanas y portales. Jiang Gao pudo ver por primera vez en su vida la auténtica miseria. No era estúpido, sabía que el hambre era una de las causas de la rebelión. Pero una cosa era la teoría, una palabra como otra cualquiera, y otra muy distinta ver la miseria con tus propios ojos. Un niño jugaba con un palo a correr una rueda, y antes de que llegaran a su altura su madre le llamó a gritos asustados y lo escondió en una casa. Sus ojos se cruzaron por un instante con los de Jiang Gao, y éste se sorprendió del intenso miedo que transmitían. «Creerán que comemos niños», dijo despectivo Linglun. «Realmente todo es miseria en estas aldeas». Jiang Gao tuvo que decirlo, aunque sabía que su comentario no sería bien recibido. Entre la miseria se esconde muy bien la herejía. Jiang Gao asintió al capitán, pero no podía compartir su rencor ni su firmeza, no viendo las calles embarradas, los rostros chupados de hambre, los viejos enfermos, la pestilencia insoportable. Y sobre todo el miedo. ¿Por qué las cosas no podían ser sencillas? Blanco o negro, bien y mal. De aldeas como esta surgieron los que quemaron vivos a los 100 de Roben, insistió Linglun. Hace 2 años, en Roben los rebeldes atrancaron las puertas del templo y lo incendiaron. Dentro se hallaban los gobernadores, los más ricos propietarios, terratenientes y comerciantes, los altos mandos del ejército y de la guardia local. Eliminados todas las autoridades, la revolución se extendió imparable por la comarca. Meses después Jiang Gao oyó que la insurrección fue sofocada exitosamente. No quería pensar qué se ocultaba tras ese eufemismo. Cuando llegaron a la posada no vieron ninguna luz encendida dentro. El edificio tenía una planta superior con una entrada principal, y un patio cercado por un muro de piedra con un portalón para monturas y carros. «Vosotros 5, conmigo. Los demás rodead el edificio, que nadie salga o entre». Tuvo que golpear varias veces la aldaba del portón, y ya ordenaba a sus hombres que derribaran la puerta cuando se abrió un ventanuco enrejado. La cabeza del posadero apareció asustada barboteando palabras inconexas. A Mariposa Juguetona le pareció entender que temía que le destrozaran el local. «¿A quién ocultas aquí dentro, mequetrefe?», le gritó el capitán. «Abre o echo la puerta abajo». Lamentándose de la agresividad del militar intervino conciliador. «No temas, nada te sucederá si nada ocultas». Los cerrojos se descorrieron al fin. Linglun apartó de un empellón al posadero y tras él entraron sus hombres en tropel. Jiang Gao podía leer un miedo aterrador en el dueño, el miedo del que sabe que puede perder algo peor que la vida, y empezó a sospechar que el capitán tuviera razón. En el interior había un salón con mesas y chimenea y unas escaleras que subían al piso de arriba. «Traedme a todos los clientes». Sus hombres subieron los escalones de 3 en 3 y enseguida despertaron a voces a los que dormían en las habitaciones. Una heterogénea mezcla de personas fueron bajando a trompicones con cara de miedo y de sueño. Se fueron apelotonando en el salón, algunos amagando palabras de protesta, todos envueltos en mantas o capas largas. Mercaderes, prostitutas y sus clientes, viajeros,
ningún anciano. Uno de los hombres de fuera entró corriendo. Señor, alguien ha intentado saltar el muro del patio, pero al vernos ha vuelto dentro. Salieron por una puerta al patio interior de la posada, y se encontraron con las puertas del establo cerradas. Dio orden a sus soldados para que entraran, pero en ese momento salió un grupo de gente de allí. Todos eran varones jóvenes, y entre ellos, un anciano. ¿Sería Lao Tse?, se preguntó Jiang Gao con escepticismo. Tenía ropas raídas y sucias, estaba muy encorvado y su barba blanca enredada le colgaba hasta casi tocar el ombligo. Les miraba con miedo y sus gestos transmitían temor y perplejidad. No podía ser él, y sin embargo el consejero de los susurros no solía equivocarse. ¿Quién eres? En su lugar respondió uno de los jóvenes que dormían con él en el establo. Es Camín, un anciano sordomudo, viene con nosotros de la aldea de Ro, sus nietos le cuidamos, mi señor dijo tras postrarse ante Linglun en el suelo lleno de boñigas. ¿Dónde os dirigís? Dijo el capitán andando entre ellos para observarles con detenimiento. Cruzamos la frontera para buscar un futuro mejor. Nuestra aldea ha sido arrasada por la guerra, mi señor. El viejo miraba a un lado y a otro con aire confuso y los jóvenes se mostraban asustados y sumisos. Lao Tse parecía habérseles escapado, pensó Jiang Gao con cierta desilusión. Le hubiera gustado conocer al famoso profeta al que las masas seguían, pero quizá una voz vigilante les había alertado a tiempo de su llegada. Quitaos los ropajes, ordenó Linglun poniendo inesperadamente la mano en el pomo de su espada. Jiang Gao advirtió que todos portaban ropajes largos, en vez de las habituales ropas de esparto de los campesinos. Los jóvenes le miraron sorprendidos pero no obedecieron. Linglun desenfundó su espada, y al instante todos sus hombres le imitaron. Para su sorpresa, en las manos de todos los jóvenes aparecieron armas de buen bronce. Solo el gesto perentorio del anciano, alzando la mano y dando la orden de alto, detuvo la pelea. Se creó un espeso silencio mientras los dos grupos, igualados en fuerza, se evaluaban en silencio. En los rostros de los jóvenes brillaba ahora un resuelto desafío, y Jiang Gao se temió lo peor. Algunas de las armas que portaban los rebeldes eran de soldados, sin duda robadas en combate. Retrocedió prudentemente al quicio de la puerta que daba a la posada. El joven que había hablado antes, tenía ahora una pequeña ballesta cargada en su mano firme, con la que apuntaba a Linglun. El aire de inocencia y despiste del anciano, que se había situado entre los dos grupos, había dado paso a una mirada inteligente, pero carente de todo miedo, odio o tensión. Al contemplar su rostro, firme y sereno en medio de los dos grupos, Jiang Gao entendió que se encontraba ante el legendario Lao Tse. «¿Sigues negando que eres Lao Tse, anciano?», gritó el capitán. «Lo soy. Tengo orden de llevarte a palacio. Si alguien se atreve a tocarle, morirás», dijo el joven alzando levemente la ballesta. «También moriréis vosotros. Estamos preparados para morir». «Nosotros también», fanfarroneó Linglun, de manera totalmente innecesaria. «No pensamos dejar que os lo llevéis, sabemos bien qué hacéis con los prisioneros». «No vamos a hacerle daño, os doy mi palabra de honor», intervino Jiang Gao. El joven rió con desdén. «¿Y quién eres tú?». «Soy el calígrafo de palacio, y os aseguro que no hay intenciones violentas hacia él». «Podéis jurarlo», intervino el anciano. «No puedo, pues solo cumplo órdenes, pero puedo asegurar que las intenciones por las que sois llamado a palacio son inofensivas. El joven príncipe ha expresado el deseo de conoceros». «Es mentira», gritó el joven. Lao Tse hizo un gesto para que callara. «Si dejas que mis acompañantes crucen libres la frontera, iré contigo», dijo mirando al capitán. «Pero Lao», le gritaron varios. «No tengo nada que temer, este calígrafo dice la verdad». «Pero pueden haberle engañado a él». «Correré el riesgo». Linglun estaba dubitativo, pero Jiang Gao temía la masacre. Alguien debía impedir que las ansias de sangre del joven y del capitán terminaran provocando una tragedia. Para su propio asombro tomó la iniciativa. «Capitán, retire a sus hombres, aceptamos el trato». Linglun le miró atónito por su atrevimiento. «Pero Jiang Gao, no podemos dejar libre a ningún rebelde, las órdenes son tajantes». «No tema, capitán, yo respondo ante Chiang, es mi decisión». Finalmente Linglun hizo un gesto y los soldados se retiraron. «Venga conmigo, honorable Lao Tse», dijo Jiang Gao.
Sus amigos podrán moverse libremente y cruzar la frontera si lo desean. El viaje hasta Palacio nos llevará todo el día, lo conveniente es que salgamos ahora mismo. Aceptó su mano, y los rebeldes enfundaron al fin sus armas. 4. Jiang Gao esperaba nervioso a que les dieran paso al salón del trono, con el anciano cogido del brazo. Era increíble lo que había cambiado tras 3 días en palacio. Las ropas raídas habían dado paso a un vestido de seda color cereza, y su larga barba enredada había sido lavada, cepillada y trenzada dándole un aspecto regio. Nada podía adivinarse de sus orígenes pobres, salvo su boca desdentada y su manía de mirar directamente a los ojos de todos, sin respetar jerarquías. Por fin las puertas doradas de la sala de recepciones, tan altas como 3 hombres y cubiertas de una pátina de oro labrado, se deslizaron abriéndose a la vez, mientras un gong acompañaba su entrada. La sala del trono era rectangular y amplia, con paredes rojas y columnas azul celeste en las que se enroscaban dragones, fénix, tigres y demonios. A los lados se agolpaba la corte, observándoles mientras avanzaban al lento paso del anciano. Al fondo podían ver el inmenso trono real vacío, no así los 2 tronos secundarios que lo flanqueaban. En uno se sentaba la madre consorte, la reina silenciosa, que había intercedido por Jiang Gao y su arte. Tapaba su rostro con un abanico, de modo que era imposible saber qué emoción despertaba la visita en ella. Aquella joven de belleza increíble, madre del futuro rey, había llegado a palacio hacía 10 años, pero todavía conservaba la timidez y el recatamiento de una recién llegada. Quizá por eso recibía el favor del rey, que había escogido a ella como su consorte y a su hijo como su príncipe heredero. A juzgar los cuentos que Jiang Gao había escuchado, era inaudito que una reina no estuviera constantemente conspirando para acumular poder, pero ese parecía ser el caso de la silenciosa reina actual. Algunas voces, seguramente azuzadas por las 7 mujeres restantes, decían que la pasividad y timidez eran un teatro, y que en la soledad de la alcoba susurraba palabras mágicas de embrujamiento a oídos del rey. Jiang Gao no creía eso. Había oído que el monarca había escogido a sus esposas dándoles la orden de que deshicieran un ovillo enredado sin romper el hilo. Luego las observaba oculto tras un falso muro, para calibrar su belleza, y sus gestos. Decían que si observaba el menor gesto de molestia o hastío las devolvía para casa. No sabía si la consorte había deshecho el ovillo con paciencia infinita, pero desde luego encajaba con la personalidad de la joven. Probablemente no diría nada en toda la reunión. El otro asiento secundario que flanqueaba al trono vacío del monarca era el trono del heredero. Estaba ocupado por Sanjian, el futuro rey, que les observaba con interés. También había un grupo de consejeros al pie del estrado, y delante de ellos Chiang y Dokan, siempre juntos. Lao Tse avanzó apoyándose en su bastón hasta el pie del trono. Te encuentras ante Sanjian, príncipe del gran reino de Chu, y dueño legítimo del mundo por mandato celestial, anunció Chiang. El gran Si, siempre cuidadoso con su aspecto, vestía una holgada túnica de seda amarilla que disimulaba su gordura, con motivos de bueyes cosidos. Los bueyes eran señal de abundancia, pero Jiang Gao pensó que animales de tan exquisitas carnes eran poco apropiados, incluso risibles, en alguien tan gordo. Hizo una reverencia y se situó en el cojín reservado al calígrafo, cerca del estrado del trono. Cogió la barra amarilla de tinta oficial y deshizo un buen pedazo con unos pellizcos rápidos. El polvo dorado cayó sobre la piedra de mezclas, donde vertió un dedal de agua. A su lado tenía desplegados sus pinceles ordenados de menor a mayor trazo, de ratón, de conejo, de cabra, de caballo y de tejón. Cogió el pincel con pelos de conejo, para transcribir conversaciones se debía escribir con trazos breves y rápidos. Había escogido unas varillas atadas de bambú para registrar las enseñanzas de Lao Tse, formando un libro que se enrollaba como una persiana. El bambú no tenía la nobleza de la seda, pero que aguantaría mejor el paso del tiempo. Tras haber conocido al anciano, no le cupo duda de que era el material más adecuado. El príncipe tomó la palabra. He oído que predicas el camino del Tao entre los súbditos del reino. ¿Por qué lo haces? Lo hago porque creo que es lo correcto. En armonía con el Tao el cielo es claro y espacioso. La tierra sólida y plena. Todas las criaturas florecen juntas, contentas con lo que son, repitiéndose sin fin, renovándose sin fin. Cuando lo masculino interfiere con el Tao, el cielo se ensucia, la tierra se empobrece, el equilibrio se viene abajo, las criaturas se extinguen. Pero,
eres un rebelde. ¿Qué buscas obtener atrayendo a todos a tus enseñanzas? Con respecto a tu pregunta de si soy un rebelde, te diré que jamás he promovido la violencia. El maestro mira las partes con compasión porque comprende el todo. Tampoco intento que nadie me siga, me admire, o me obedezca. La práctica continua del maestro es la humildad. No brilla como una joya, pero se deja moldear por el Tao. Tan fuerte y común como una roca. Me han dicho que no hay nada que puedas enseñarme, pero también sé que en el reino mucha gente te sigue. ¿Cómo es posible que no dejes a nadie indiferente? Comparte conmigo tu mensaje. Puedo hablarte del camino de la virtud, y su poder. Todos podemos escoger el camino del Tao. No hay nada peligroso en él, y sin embargo su poder es infinito y eterno. ¿Pero qué es el Tao? Lao Tse sonrió levemente. El Tao que se puede expresar con palabras no es el verdadero Tao. Eso confirma, mi señor, interrumpió Dokkan con gesto astuto, que no tiene nada que enseñarte. Todo lo que diga a continuación será mentira, él mismo lo ha reconocido. Continúa, dijo el joven tras asentir al consejero de los susurros. El Tao está en ti y el único lugar donde puedes encontrarlo es en tu interior. Del mismo modo que el dedo que señala a la luna no es la luna, la palabra Tao no es el Tao. Tienes que descubrir quién eres más allá de lo que tu mente te dice que eres. Sin embargo, intentaré guiar tu búsqueda con mis torpes palabras. El niño estiró ostensiblemente su cuerpo hacia el anciano. Algo existía antes que todas las cosas, algo es la madre del universo y está en todo lo que nos rodea. Es algo perfecto y sin forma. Era, es y será eternamente algo sereno, vacío, solitario, invariable, infinito. Por no encontrar un nombre más apropiado, lo llamo Tao. Creo que algo así he sentido cuando miro las estrellas, esa calma eterna. Entonces todo viene del Tao. Exacto, el universo está compuesto por incontables formas y tipos de formas, y todas ellas, en esencia, somos Tao. A nadie pasó desapercibida la herejía de incluir a los humanos como un tipo de cosa más, pero ninguno de los presentes se atrevió a decir nada. Sonó un gol lejano. En ese momento la reina se giró hacia su hijo. Joven príncipe, es la hora del baño. Corrió escaleras abajo seguido de su madre, pero la voz del anciano le detuvo. Antes de irte, dime, ¿quién eres? ¿Cómo se atreve? La voz de Chiang sonó indignada, pero no muy alta. El príncipe se había detenido con una sonrisa. Soy Sanjian, heredero de la sagrada dinastía Zhou, príncipe del reino de Chu y dueño legítimo del mundo por mandato celestial. En vez de hacer una reverencia, el anciano guardó silencio mirándole, y toda la sala esperó a que dijera algo, pero fue el príncipe el que volvió a hablar. Pero en esencia, soy Tao. Al fin Lao Tse hizo una profunda reverencia al príncipe, con una amplia sonrisa en su rostro. Su barba blanca tocó brevemente el suelo. Volverás mañana a verme. Si así lo deseas, volveré. Lo deseo. El príncipe corrió tras la madre consorte. Los pasos atropellados del muchacho se perdieron entre los visillos tras el estrado del trono. Lao Tse abandonó la estancia bajo la condenatoria mirada de los consejeros, y la curiosidad asombrada de Jiang Gao. 5. Al día siguiente Jiang Gao acompañó a Lao Tse al patio de juegos de palacio. Pasaron varias horas sin que el príncipe llegara. Un consejero de bigotes finos que le colgaban hasta la altura de los hombros se paseaba por entre los rosales, protegido del sol por la sombrilla que portaba un sirviente. Inesperadamente el anciano se acercó a él para preguntar por el príncipe, para terror de Jiang Gao. Sanjian está atendiendo a sus súbditos en el salón del trono en ausencia de su padre. Es por eso que tardará en venir, contestó el consejero con esa mezcla de incomodidad y condescendiente cortesía que parecía despertar Lao Tse en las personas más poderosas. Jiang Gao agradeció a los dioses que no preguntara más, había demostrado tener un nulo sentido del tacto y del protocolo. El consejero se fue con ostensible alivio, y el anciano dirigió su atención al escriba. ¿Por qué no vendrá a vernos? Bueno, no sé exactamente. La mirada silenciosa del viejo seguía clavada en él, y le hizo sentir incómodo. En palacio siempre era peligroso hablar de más, y se sorprendió a sí mismo haciéndolo. El príncipe debe atender a los solicitantes que vienen a palacio. Es su obligación. El rey está enfermo. Para que no haya un vacío de poder, ¿entiendes? Deberemos esperar, noble anciano.
Al fin los ojos cercados de arrugas del anciano dejaron de escrutarle. Los dos pasearon por los jardines, y finalmente se sentaron en un banco frente a un estanque en el que croaban infinidad de ranas. Lao Tse se mostró interesado en aprender a escribir. Mariposa Juguetona le mostró algunas grafías dibujando con un palito en la arena del camino. ¿Cómo se escribe Tao? Pues no lo sé, creo que no existe una grafía para decir Tao. Podría crearla, pensó súbitamente al recordar la losa vacía que tenía asignada en la escuela de calígrafos. Vive el Tao antes de hacerlo. ¿Y cómo puedo vivir el Tao? No pienses. Pero ¿cómo podemos salir de los pensamientos? Después de uno viene otro y otro, no hay manera de escapar de ellos. Jian Gao se sorprendió a sí mismo hablando con pasión. Miró hacia los lados para comprobar que nadie le hubiera escuchado. Los oídos del consejero de los susurros estaban en todos lados y si le vieran simpatizar con el anciano quizá cambiaran de calígrafo en los encuentros con Lao Tse. Te diré el secreto para liberarte de los sufrimientos del mundo. Te diré, ahora, el secreto del Tao. Jian Gao se arrepintió de no tener sus artes listas para transcribir sus palabras. Esperaba un largo discurso, y se decidió a prestar toda la atención posible para memorizarlo y entenderlo. El anciano le miró con ojos brillantes. Luego alzó un dedo y entreabrió la boca. Jian Gao esperó, con todos los sentidos puestos en él, pero no se decidía a hablar. El silencio duró una eternidad, hasta que prorrumpió. ¿Por qué no dices nada? Cuando esperabas mis palabras toda tu atención estaba en mí y tu mente estaba vacía de pensamientos. Mantén ese estado, y habrás alcanzado la unidad con el Tao. Lao Tse hizo un gesto de levantarse y él le ayudó, aún sorprendido. Notó el contacto con la mano del anciano y su aspereza, el brillo del sol en las hojas del jardín, el gorgoteo lejano de las fuentes, la levísima brisa moviendo su flequillo, el tintinear de la vajilla que portaba un ciervo, el olor perfumado del té. Los pensamientos volvieron lentamente, y cuando se quiso dar cuenta tenía otra vez la corriente ininterrumpida de voces en la cabeza. Al caer la tarde volvieron a sus aposentos sin haber podido ver al príncipe. Unos días después corrió la voz por palacio de que el rey se encontraba mejor, que incluso había salido de la cama y atendido a sus súbditos. Los rumores se confirmaron cuando les anunciaron que el heredero, libre al fin de sus nuevas funciones, vendría a ver a Lao Tse a los jardines, y Mariposa Juguetona le llevó nuevamente hasta allí para esperarle. Cuando al fin llegó Sanjian no se dirigió al anciano ni hizo caso de nadie. Pisoteó metódicamente un parterre con flores, y cuando le ofrecieron un vaso de caldo empezó el estallido. El príncipe lo tiró al suelo gritando que quemaba, y empezó a golpear con un palo a su edecán y a los siervos que se lo habían traído. Todos le seguían intentando que se calmase, pero no conseguían nada, solo alimentar más su furia. Daba órdenes absurdas que todos intentaban cumplir corriendo. Lao Tse negó con la cabeza mientras contemplaba el espectáculo. Al final, les pidieron que se retirasen. Jian Gao acompañó al anciano a sus aposentos. Al día siguiente volvieron al jardín, y esta vez lo encontraron tumbado sobre la hierba. ¿Qué te pasó ayer cuando no podías dejar de gritar? Le preguntó el anciano sentándose a su lado con ayuda de Jian Gao. Estaba enfadado. ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó estar así? No, lloré mucho. ¿Cómo lo llamarías a lo que te pasó? El niño pensó con calma. Fue como si me hubiera convertido en dragón. Ajá. ¿Crees que puede volver el dragón dentro de ti? Sí. A veces me pasa, dijo tras un segundo pensativo. El anciano le acarició el pelo con ternura. Ahora estás triste, ¿verdad? El niño tardó en asentir. El camino del Tao es la liberación del dolor. Si sigues las enseñanzas del Tao, te prometo que no sufrirás. ¿Y qué tengo que hacer para seguirlas? Mariposa Juguetona miró alarmado a los lados para asegurarse de que ninguna oreja de Dokkan hubiera escuchado la peligrosa pregunta del heredero. Puedes desplazar la mente de sus inquietudes y dejarla en manos de la unidad. Ahora cierra los ojos y vigila tus pensamientos, verás cómo te intentan hacer sufrir. Vigílalos bien, como si fueras un gato en la puerta de una ratonera, o se colarán en tu mente y te harán sufrir. Jian Gao observó a los dos, uno tan viejo y otro tan joven, totalmente quietos, y con cuidado de que no se le notara siguió la lección. A medida que tomaba conciencia de los pensamientos estos se detenían, hasta que en su mente solo quedó el zumbido de las abejas, el brillo del sol en las hojas de las plantas,
el olor a azahar de los limoneros. La voz del niño rompió el silencio, y esta vez la escuchó con matices que nunca había sentido, pudo captar su emoción auténtica e ingenua. Vaya. Estaba pensando en los pasteles de almendras. El anciano sonrió. No hagas caso a ese pensamiento. Pero es que deben estar ya horneados. Los pensamientos te dicen, soy importante, sígueme, y luego traen otro, y otro, y otro, no dejes que te engañen. Durante la mañana niño y viejo corrieron por las flores, miraron las carpas, imaginaron figuras en las nubes. Jiang Gao se descubrió sintiendo envidia de que conservaran la paz mental. Pero esto también es un pensamiento, se dijo, y la envidia se esfumó, dando paso a otro breve periodo de silencio en el que la luminosa belleza del jardín inundó su ser. Lao, las nubes son Tao también. Jiang Gao pensó que el anciano estaría deseando propagar sus ideas en el niño, como decía Chiang, pero para su sorpresa esquivó la pregunta. Escucha, dijo el anciano. ¿No oyes el grillo? El príncipe se concentró en escuchar. Jiang Gao entendió que el anciano quería desviar su atención de los pensamientos a los oídos, y sonrió para dentro. Luego se esforzó por conseguir el silencio en que el niño estaba totalmente sumergido. No oigo nada, dijo al fin. Ah. El anciano fingió sorpresa, pero Jiang Gao veía temblar una leve sonrisa en sus agrietados labios. De repente apareció la madre. El niño corrió hacia ella riendo, pero la reina le dio un bofetón sonoro que hizo volver la vista a siervos y guardias. El rey está muriéndose. ¿Y tú riendo? Ve inmediatamente al lecho de tu padre. El niño rompió a llorar y corrió a dar un abrazo al anciano. Jiang Gao pudo escuchar que éste le susurraba. No la culpes, tiene el dragón dentro de ella. La madre agarró a su hijo de la mano y les lanzó una mirada de rencor mientras se lo llevaba. Una vez se hubieron ido, el edecán del príncipe se acercó al anciano con veneración, pero sin atreverse a hablarle. ¿Te sucede algo? Tengo el cuerpo dolorido, la espalda me duele, la mandíbula, duermo poco por las noches. Puedes concentrar tu atención hasta que tu cuerpo se vuelva tan sutil como el de un bebé. Al estar inmerso en el pensamiento, tu cuerpo se pone rígido, ya que éste refleja lo que ocurre en la mente, lo cual es en gran parte problemático. Centra tu atención en tu cuerpo, y verás qué ocurre. Pero no puedo pasarme el día sin pensar, el rey se muere, el reino se tambalea y mi deber es cuidar la vida de esta pobre criatura, que... Para asombro de Jiang Gao, el anciano le hizo burla, imitando sus palabras con voz de falsete. El reino se tambalea, todo es un problema. Ña ña ña. Cuanto más problemático es un pensamiento, más rígido se pone tu cuerpo. Podrás proteger a Sanjian si no puedes ni estar de pie. Estás rígido, tenso, reprimido. Acepta las cosas, en vez de pelearte con lo que ves a tu alrededor, y así no alimentarás a tus pensamientos. Acepta, calla la mente, y deja que el chi fluya por tu cuerpo. Está bien, sabiondo, pero mis pensamientos siguen asaltándome. ¿Cómo puedo curar mi espalda, si puede saberse? El anciano le miró un segundo. Respira por los talones. El edecán se fue algo confuso. Esa noche, una vez estuvo en su alcoba, Jiang Gao probó el consejo que había escuchado. Se esforzó en dirigir su atención a los pies, imaginando a cada inspiración que el aire entraba por ellos inundándole. Al cabo de poco tiempo se hizo más consciente de su cuerpo, de cómo el chi subía desde los talones hasta llenar sus pulmones, una y otra vez. Al acabar se sintió mucho más relajado, sin tensiones en el cuerpo. No pudo dormirse hasta que no apuntó la enseñanza en el libro de bambú. 6. Jiang Gao se encontraba sentado de rodillas en el templo de palacio, rodeado de adivinos y monjes orantes. Era una sala redonda y deprimida rodeada de escalinatas que ascendían a las puertas. El rey había muerto durante la noche, y ahora reposaba con los brazos cruzados alzado en un estrado en el centro de la gran sala circular. Todas las personas medias e importantes de la corte estaban allí, murmurando en corrillos y observándose unos a otras. Dokan mantenía una mirada aburrida, era sabido su ateísmo, y su mente práctica. Chiang y la reina conversaban en leves susurros, mientras los monjes oraban en un monótono rumor ininterrumpido, intentando así atraer a los espíritus de los antepasados y suplicarles un buen augurio.
En el centro de la sala los adivinos de largas barbas rodeaban de rodillas y con la cabeza gacha un caparazón de tortuga en el que los mejores calígrafos de China habían escrito preguntas a los espíritus. Yang Gao no había escrito ninguna de ellas, su caligrafía se consideraba artística pero tan excéntrica que podría ofender a los espíritus, de modo que había tenido la suerte de no participar. Si las predicciones eran negativas el calígrafo podía ser cuestionado o incluso castigado severamente, si se consideraba que su caligrafía podía haber confundido u ofendido a los espíritus. Bajo el caparazón cubierto de preguntas se habían colocado brasas, que con su calor producirían resquebrajaduras en la concha. Según éstas se cruzaban partiendo los ideogramas de las preguntas, los adivinos interpretarían la respuesta de los espíritus. Habitualmente las resquebrajaduras deberían haberse producido ya, por lo que la inquietud de los adivinos aumentaba, y con ella la de toda la corte. Nunca había asistido a una ceremonia así, pero cada vez se sentía más incómodo y asustado. La postura acuclillada hacía que le dolieran las rodillas, el cántico lloroso de los monjes y las mujeres le provocaba dolor de cabeza, y no podía abandonar la posición hasta que se produjera la adivinación, ya que los espíritus vagaban por la sala atraídos por los cánticos, leyendo las preguntas y observándoles. En un patio no muy lejano los hombres de Linglun estaban haciendo un trabajo siniestro, traían las cabezas de los siervos de sacrificio en bandejas de plata. Unos monjes las recibían y las colocaban en uno de los carruajes barrocamente adornados con filigranas de oro y jade, que irían en la comitiva a la tumba donde reposarían eternamente los restos del rey. Jiang Gao podía ver desde donde estaba la llegada de cada bandeja, y cómo las cabezas eran ceremoniosamente recogidas por los monjes de largas túnicas para luego ser apiladas en el carruaje. Agachaba la cabeza para no ver los rostros, a algunos de los siervos de sacrificio los había tratado en vida, con demasiada indiferencia, se lamentaba ahora. 3 años atrás, cuando el rey cumplió su 60ª primavera, se lanzó la petición desde palacio, y pregoneros de todo el reino buscaron voluntarios. Fueron seleccionados 1.343 pobres, uno por cada población sometida al reino. Durante la vida del rey se les darían 3 comidas calientes, un trabajo en la corte, un trato respetuoso por su condición, y un salario suficiente para enviar a las respectivas familias. Muchos de ellos hubieran muerto de hambre, o de peste, o hubieran enfermado gravemente sometidos al duro trabajo en los campos y minas del reino. Las crónicas contaban que había siervos de sacrificio que esperaban decenas de años, incluso morían de viejos, antes de que el rey falleciese. Cuenta la leyenda que el longevo rey Gaozu sobrevivió a todos sus sirvientes de sacrificio, muchos siglos atrás. Pero a los actuales les había llegado la hora, sus cabezas eran seccionadas cuidadosamente, y serían colocadas en la tumba del rey rodeando el féretro, todas giradas para que lo miraran desde abajo, eternamente. Jiang Gao había oído que esta horripilante costumbre se había instaurado para que en todos los pueblos del reino alguien llorara la muerte del rey, aunque fuera a través del recuerdo de ese familiar que partió a palacio hace ya unos cuantos años. Seguía perviviendo por costumbre, como tantas cosas. Ojalá Lao Tse consiga convencer a Sanjian para que suprima esta barbarie, pensó mientras apartaba la vista de la siguiente bandeja. De repente sonó un crack, y todos se levantaron expectantes. Jiang Gao no era supersticioso, pero vio el caparazón totalmente partido por una grieta que lo cruzaba de parte a parte, y se asustó. Los espíritus habían hablado, no respondiendo delicadamente a las preguntas con pequeñas resquebrajaduras, sino partiendo toda la concha de una sola pieza. Un silencio sepulcral aplastó la sala del trono, solo se oía el crepitar de las tis que iluminaban profusamente la gran sala. Los adivinos de rostros contritos se retiraron con la concha a deliberar a una sala contigua. Algo muy grave iba a suceder, eso estaba claro, pensó Jiang Gao atemorizado, frotándose las rodillas doloridas para que volviera a circular la sangre. La sala fue recuperando poco a poco la vida, la gente empezó a retirarse en pequeños corros susurrantes. La interpretación de los adivinos tardaría horas en producirse y la espera sería interminable y angustiosa. Un siervo le tocó el hombro. El consejero de los susurros quiere hablarte. Jiang Gao miró hacia la escalinata donde se encontraban los más importantes miembros de la corte. Dokan le hizo un gesto rápido para que se acercara. Parecía el único que conservara la calma, con su rostro inescrutable partido por la mitad por la afilada nariz. Cuando estuvo junto a él le susurró. Lleva a Lao Tse a ver a Sanjian. Está enfadado, quizá con un poco de suerte se desahogue con el viejo y no lo vuelva a querer ver. Y si el viejo le tranquiliza,
convéncele para que acuda a la sala del trono a ver el féretro de su padre. Es esencial que aparezca frente a los nobles de la manera más digna posible. Que nadie dude de su autoridad. ¿Has entendido? Que el anciano le tranquilice. Había cambiado de opinión, también Dokkan estaba fuera de sí, aunque no se le notara externamente, decidió mientras dirigía sus pasos a los aposentos del místico. Le encontró sentado en cuclillas frente a la ventana que daba a los jardines de palacio, introduciendo sus palillos en un cuenco humeante. Le explicó la situación y Lao Tse, tan parco en costumbres como en ropajes, se puso de pie, pasó por su cabeza la túnica color cereza que le habían entregado al llegar, y con un gesto le indicó que estaba listo para acompañarle. De camino a las habitaciones privadas del niño oyeron gritos de berrinche y súplicas del edecán, también el ruido de objetos arrojados al suelo. Un grupo de siervos se encontraba a las puertas de la habitación, por lo que les costó entrar a ver qué pasaba. La reina Albels les abrió paso. El suelo estaba lleno de trozos de cerámica rota, y sobre el lecho Sanjian había agarrado la tabla que contenía la lista de 30 generaciones de su dinastía. Amenazaba con tirarla al suelo, y cuanto más le suplicaban su madre, el edecán y los sirvientes, más amenazaba con romperla. Consuela al príncipe, por todos los dioses. Le suplicó la reina. Pequeño. Gritó el anciano con una sonrisa. El niño le miró con asombro. ¿Qué quieres, viejo asqueroso? Otra vez el dragón. Tardó unos segundos en responder. Sí. Te vengo a buscar, ven. Dijo extendiendo la mano con seguridad. ¿Dónde vamos? A ver a tu padre, respondió con la esquelética mano extendida aún. El niño soltó la tabla sagrada sobre el lecho y se agarró a la mano. El edecán y la reina con exclamaciones de alivio se lanzaron sobre la tabla y los sirvientes abrieron un espacio admirado para dejarles paso. Mariposa juguetona tuvo que dar grandes zancadas hasta alcanzarles, ahora era Sanjian el que tiraba del anciano, que mientras trotaba dejó escapar una carcajada alegre para pasmo de Jiang Gao. Nadie les detuvo hasta llegar al templo. Al ver al futuro rey todos se apartaron haciéndoles un camino hasta el féretro. Junto a ellos solo se quedó el inescrutable Ling Lun, envuelto en su armadura pesada, encargado como capitán de la guardia de custodiar el cuerpo del rey. Jiang Gao, el anciano y Sanjian se situaron frente al cadáver en silencio. Parecía vivo aún, aunque Jiang Gao percibió ya la palidez amarillenta que anunciaba la llegada de la putrefacción. ¿Recuerdas lo que te enseñé del Tao? Es eterno, todos venimos de él y todos volvemos a él, somos Tao en nuestra esencia. Cada ser humano retorna a la fuente común. Regresar a esta fuente es volver a la serenidad, al silencio. Si no te das cuenta de que existe esta fuente en ti, caerás en la confusión y el dolor. Ya está bien de palabrerías, Lao Tse. La voz de Chiang sonó a sus espaldas. Tus palabras no tienen sentido, esto no es un juego, estamos en peligro y el nuevo rey necesita ser puesto al día para gobernar eficientemente. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala apoyando las palabras del Gran Shi. En estos 10 días protocolarios entre la muerte del rey y el nombramiento de Sanjian, Chiang era de facto la persona que gobernaría todo el reino. Tus palabras son sabias, anciano, pero no sirven para gobernar un reino, es la hora de que Sanjian deje la niñez y se convierta en el nuevo rey, dijo Dokkan con tono mediador. Algunos dicen que mi enseñanza no tiene sentido, Lao Tse miró a Chiang. Otros dicen que es noble, pero poco práctica, dijo girándose al consejero de los susurros. Para quienes han mirado dentro de sí mismos este sinsentido tiene todo el sentido. Jiang Gao agachó la cabeza, temeroso de que el anciano le mirara, y para quienes la han practicado, esta nobleza tiene raíces que van profundo. Luego se dirigió al niño. Vacía tu mente de todos los pensamientos, deja que tu corazón esté en paz. Observa la agitación de los seres, pero contempla su retorno, dijo finalmente señalando el féretro. Ya está bien. La situación requiere de determinación, necesitamos un nuevo rey, firme y decidido. La influencia de Lao Tse es negativa y debe de ser alejado de Sanjian, dijo Chiang. Solo durante un tiempo, quizá unos meses, hasta que consigamos pacificar todas las provincias del reino y restablecer el orden. Nada más oír la voz de Chiang, Jiang Gao temió por la vida del anciano. Serían capaces de matarle y ocultárselo a Sanjian. Estaba claro que quería ser el Gran Shi, la mano derecha del nuevo rey, como lo había sido del antiguo. Sin duda envidiaba que Lao Tse se hubiera ganado la confianza del niño, y temía que usurpara su lugar.
Muchas voces se alzaron para dar la razón a Chiang, muchas opinaron que era lo correcto. El niño se sentía abrumado y triste pero no decía nada. No dijo una voz. Para sorpresa de todos era la antigua reina, ahora la madre del rey. Nunca en todos estos años había tomado la palabra para hablar de decisiones políticas, pero ahora había interrumpido al gran sí, y toda la sala del trono había enmudecido. El cuerpo del rey está aún caliente, yo suplico, Chiang, gran sí, maestro de maestros, tu benevolencia por nuestro dolor. Permite que el anciano Lao Tse acompañe al niño los 10 días de luto, al menos. Dejad que lo consuele hasta el día de la coronación, dijo, y poniéndose de pie hizo amago de arrodillarse frente al primer ministro. Dokan se apresuró a impedírselo. La reina esperó la respuesta con la cabeza gacha, mientras toda la corte esperaba la respuesta. Chiang, sorprendido, tardó al menos 3 segundos en responder. No puedo negaros tan conmovedora petición, dijo al fin, y al instante Sanjian sonrió. El inesperado sonido del gong gigante proveniente de las puertas del templo anunció a todos que los adivinos habían terminado de interpretar los presagios de los espíritus de los antepasados. Dijeron que la ruptura total era, efectivamente, señal de que un mundo nuevo surgía del anterior. El sumo sacerdote afirmó que el niño rey tendría el apoyo del mandato divino, y que conquistaría toda China, unificándola bajo un imperio desde el río Amarillo hasta el Yangtze, desde el mar de Corea hasta las cumbres del Himalaya. Los demás adivinos asintieron, ningún otro hizo una nueva interpretación. Jiang Gao al escucharlo respiró aliviado, pero luego pensó que bien pudiera significar el final del reino. Miró con sospechas cómo el grupo de adivinos se inclinaba en profundas reverencias ante los miembros más destacados de la corte. En un momento como este un mal augurio podría costarle la vida a quien lo expresara en voz alta. ¿Y si el miedo al castigo atemorizaba a los adivinos? Serían capaces de ocultar los verdaderos augurios de los antepasados. 7. Al día siguiente al entierro ceremonial llegaron noticias de que un ejército del vecino reino de Wu se había apoderado de numerosos pueblos en la frontera aprovechando el momento de debilidad real. Los informes también decían que las hordas de campesinos rebeldes se habían unificado formando un caótico pero numeroso ejército que se dirigía hacia la capital. Chiang gobernaba secundado por los demás consejeros y nobles, y agrupaba tropas y pertrechos preparando un ejército de dimensiones formidables. Todo el mundo sabía que una gran y decisiva batalla se iba a producir en breve a medida que el ejército revolucionario se acercaba. Sin embargo Lao Tse, Sanjian y Mariposa Juguetona, paradójicamente, pudieron tener un respiro hasta la ceremonia, ya que el clima de tensión era tal que parecían haberse olvidado de ellos. Durante los 10 días de luto pasaron muchas horas en los jardines. El místico explicaba el misterio del Tao y el calígrafo transcribía sus enseñanzas, mientras el joven Sanjian, que en breve sería nombrado rey, escuchaba con atención y curiosidad. Sin que hubiera un pacto previo entre ellos, no se habló en ningún momento de los terribles sucesos que los envolvían, ni de la inminencia del nombramiento de Sanjian. Durante esos días se sumaron 4 artistas al grupo. Los 4 estaban también bajo la protección del mecenazgo de la reina, como sucedía con Jiang Gao. Uno de ellos era el titiritero de la corte, que casi todos los días les entretuvo representando algún cuento o leyenda. Mientras narraba los sucesos o imitaba la voz de los personajes movía sus títeres con unas finas varillas, a la vez que un farol proyectaba su sombra sobre una pantalla blanca. El segundo artista era un músico excéntrico al que la reina consideraba un genio. Su obsesión era tocar con la naturaleza, de modo que esperaba a que el viento agitara las ramas de los árboles, o a que los pájaros cantaran, y cuando creía que podía aportar algo al sonido natural tocaba su flauta, de la que colgaban unas campanillas de viento. Otro de ellos era un pintor tartamudo, pero este no sentía ya ningún entusiasmo por su arte. Estaba hastiado de pintar cerezos, montañas, casas, peces de largos bigotes y corrientes de agua. El excéntrico grupo lo completaba un poeta que componía sus poesías posando una copa sobre el estanque de las ranas. Cuando la copa dejaba de agitarse sobre la superficie, recitaba unos versos improvisados. También el edecán, cuya espalda había mejorado notablemente, se escapaba a veces de sus ocupaciones para unirse a ellos y escuchar las enseñanzas de Lao Tse, al que trataba con auténtica veneración cuando se sentía seguro de que nadie podía verlos. Por su parte Sanjian era un entusiasta de volar cometas, tenía una gran y colorida colección que había crecido durante años,
ya que su afición había trascendido más allá de los muros de palacio y todos los embajadores o gobernadores de provincias lejanas le traían una desde los más remotos lugares del mundo. Todo el pabellón orquídea había sido vaciado para acogerlas en exposición permanente. Sanjian les había enseñado la colección hasta 3 veces, pero su preferida era una preciosa cometa terminada en un cuerno, a la que el chico llamaba la cometa rinoceronte. ¿Cuál es tu animal preferido, Lao Tse?, le preguntó una vez. El búfalo de agua respondió. No tengo una cometa así. Pero la encargaré. Chiang creía que Lao Tse quería suplantarle como Gran Si, otros consejeros afirmaban que era un agente de los rebeldes que quería subvertir la mente del mismísimo rey, pero Jiang Gao estaba conociéndole profundamente y solo veía en él la atención extrema de un gato. El anciano era Tao. Y quizá por eso era más peligroso aún que lo que Chiang y el consejero de los susurros pudieran suponer, porque esa paz era contagiosa y completamente opuesta al oscuro y cruel mundo de poder que les rodeaba. Vivieron esos 10 días en una especie de burbuja de paz como jamás Jiang Gao había sentido ni sentiría en su vida. Una burbuja que estalló inevitablemente con el sonido del gong que anunciaba el inicio de la ceremonia de coronación. Era la primera vez que Sanjian ejercía como rey. Sentado en el gran trono central y envuelto en los ropajes reales parecía enteramente otra persona. Durante todo el día, nobles de todos los confines del reino desfilaban para jurarle obediencia. Muchos decían que el número de nobles que no habían acudido a rendir pleitesía ascendía a 1/3. A pesar del gran tamaño de la sala, el humo de las pipas, el calor humano, y el intenso debate habían formado una atmósfera tensa como la cuerda de un guzheng, que abrazó el cuello de Jiang Gao desde que entró. El gobernador militar de la capital estaba dando un informe al rey y toda la sala escuchaba atentamente. Mi señor, he gobernado en estos días con diligencia y firmeza bajo las órdenes del gran Xi Qiang. Para evitar una rebelión en la capital, las tropas ocupan los cruces y lugares estratégicos. Los carros de guerra circulan por las avenidas de forma regular, al igual que escuadrones de tropas, para amedrentar a la población. Hemos detenido a los líderes y voces críticas, hemos prohibido las reuniones de más de 5 personas, y sobre todo, hemos castigado fulminantemente y con toda severidad el más mínimo acto o palabra de insumisión. Y sin embargo varios pueblos a menos de 100 kilómetros de la capital se han unido a los rebeldes, resaltó Chiang con frialdad. Debemos darles una lección. Por cada muerto de nuestros soldados, matemos 10 de los presos, sugirió uno de los generales. Tenemos menos de 200 presos en las mazmorras, se nos acabarían pronto. Apuntó Dokan. Jiang Gao se sentía abrumado ante las violentas palabras, el dolor que se iba a generar en las decisiones que surgieran de esta reunión sería brutal, pensó con un nudo en la garganta. Sabía que el frágil mundo que había construido con el anciano, el niño y los demás se había hecho pedazos irremisiblemente. Y delante solo veía el horror. Ha llegado la hora de enviar al ejército a derrotar a los rebeldes. Sería un gran gesto real que vuestra primera orden sea movilizar al ejército. Este es el momento para avanzar, cuando los enemigos se han unido y se acercan. Mataremos a todos los lobos en una sola cacería. ¿Cómo debo actuar? Todos esperan mi orden. Sanjian habló por primera vez, y sus palabras se dirigieron a Lao Tse. Puedes lidiar con los asuntos más importantes dejando que prevalezca tu lado femenino. Mi lado femenino. ¿Qué quieres decir? Lo femenino deja que las cosas tomen su propio camino, sin imponerse. Puedes amar a los demás y guiarlos sin imponer tu voluntad. Lo femenino expresa más claramente el Tao, por eso los hombres debemos descubrir nuestro lado femenino para encontrar el camino de la virtud. No peleas con lo que hay, lo permites. Chiang soltó una carcajada seca que nada tenía de alegre. Sus palabras sonaron afiladas como dagas. Su lado femenino. ¿Quieres que el rey llore y se esconda debajo de las sábanas? Que se guíe por sus emociones en vez de por la razón. El rey debe ser un tigre, para aterrorizar a los que se le oponen. El rey debe gobernarlos, porque por fuerza de su sangre posee el mandato divino y sabe lo que le conviene al pueblo. A continuación se giró a Sanjian. Recuerda lo que dijo tu padre, jamás dejes que nadie te imponga su voluntad. ¿Acaso pretendes, anciano demente, que desoiga las palabras de su padre agonizante? Afirmó con agresividad, y toda la sala estalló en vehementes asentimientos. Jiang Gao deseó que el viejo no siguiera por ese camino, pero Lao Tse una vez más fue astuto, y cuando las voces se calmaron dijo así. La persona sabia no lucha contra nadie, por lo tanto,
nadie en el mundo entero puede obligarla a actuar en contra de su propia voluntad. El agua es débil, pero su goteo constante horada la roca más dura. Los grandes ríos son tan poderosos porque fluyen hacia abajo, hacia los mares, recogiendo en sí el agua que baja de sus alrededores. La persona sabia que desea ayudar al pueblo también debe ponerse en una posición más baja que los demás. En este caso, a pesar de ser superior al pueblo, ella no será una carga para la gente y las personas no le harán daño. Las personas le seguirán alegremente y no le darán la espalda. La persona sabia no compite con nadie, por lo tanto, es invencible. Y ella misma, constantemente, progresa más y más, pero las personas no la envidian. Entonces no debo actuar. Debo dejar que los acontecimientos sigan su propio camino. El camino del Tao es el camino de la no acción. Cuando el maestro gobierna, la gente apenas es consciente de que él existe. Inferior gobernante es aquel que es amado. Inferior aún, el que es temido. Y peor, el que es despreciado. Si no confías en la gente pierde su confianza. El maestro no habla, actúa. Cuando su trabajo está hecho, la gente dice que bueno, y lo hicimos todos nosotros. Mi joven señor, dijo Dokkan, entiendo que el camino del Tao, la despreocupación y la alegría del momento presente, sean algo que desear, quien no desea esa paz. Sin embargo tenéis un penoso deber que cumplir, sois el rey. Todos vuestros antepasados, con vuestro padre a la cabeza, os contemplan en estos instantes, esperando que hagáis lo más adecuado para dignificar vuestra estirpe divina. Bajo vuestro mando todo se pone en marcha, los ejércitos esperan vuestras órdenes. A continuación habló Chiang. Rey, este anciano es un subversivo y un hereje, ha venido aquí a aconsejaros que no actuéis para que sus compañeros puedan destruir el orden, y el reino. No lo escuchéis. Escuchad mi consejo, llevo 30 años ayudando a vuestro difunto padre. Permitidme, si no deseáis gobernar, que sea yo el que tome las decisiones. Por el bien de todos, en nombre de todos los dioses, el ejército debe partir para enfrentar y derrotar a las tropas rebeldes. Respondió Lao Tse. Gran Si Chiang, sois como el niño que pide que le miren cuando hace una pirueta. Pero ¿cuál es el resultado de esos logros, esos esfuerzos, cuando tras 30 años el reino está desmoronándose, el pueblo sufre hambre y el suelo parece desaparecer bajo vuestros pies? Dijo el anciano. Hubo un segundo de silencio sepulcral. Nadie en la sala, jamás, se había atrevido a hablar así a Chiang. Durante años la desgana del rey, abandonado a los placeres del harén o perdido en interminables cacerías, habían hecho que el Gran Si gobernara de facto el destino de millones de almas. De golpe esas palabras habían convertido al Gran Si en un tipejo gordinflón que en vez de contestar enrojecía de rabia, pensó sintiendo vergüenza ajena mariposa juguetona. Ese segundo de atónita parálisis fue aprovechado por el anciano para darle el estoque final. Chiang, permítime un consejo, quien se empeña en alzarse de puntillas termina cayéndose. El niño rey soltó una risita, y toda la corte le acompañó con risas nerviosas, que descargaron un poco la inconcebible tensión que se había generado. Dokkan también soltó una medida risa, aunque era tan extremadamente rara y artificiosa que a Jiang Gao le pareció más una mueca desagradable. Luego dio un paso adelante para tomar la palabra. Chiang habla con soberbia, ciertamente, y ha cometido errores imperdonables en su papel de Gran Si, la situación actual lo demuestra. Chiang le miró atónito e iracundo a partes iguales, pero no dijo nada. Toda la sala emitió un murmullo de asentimiento. Así cambiaba el capricho del poder, pensó Jiang Gao con curiosidad, viendo cómo algunos de los ministros daban un pasito alejándose discretamente de las cercanías del caído en desgracia. Dokkan continuó su discurso. Pero tiene razón en la urgencia de tomar medidas, Su Alteza. Los campesinos están quemando los archivos de propiedad, ocupando las tierras, asaltando y saqueando los castillos de los nobles. Y eso es inadmisible, no podemos permitirlo. A pesar de eso, anciano, insistís en sugerir al rey la no acción. Hacerlo significaría, sin lugar a dudas, un acto de sedición. Jiang Gao sabía que había puesto a Lao Tse contra la espada y la pared. Ahora, debido a la astucia del consejero de los susurros, tendría que situarse de un lado o de otro. Lao Tse respondió. Que el pueblo pase hambre ocurre porque sus gobernantes imponen demasiados tributos. Por ello está hambriento.
Que el pueblo sea difícil de gobernar ocurre porque sus gobernantes mandan demasiado. Por ello es difícil de gobernar. Que el pueblo desprecie la muerte ocurre porque sus gobernantes buscan con demasiada ansiedad el poder. Por ello la toman a la ligera. Quien no obra para tener poder, es mejor que quien sí lo hace. Dokkan fue a hablar pero Chiang se le adelantó arrodillándose ante el rey. Joven amo, os lo suplico, permítime que corte la cabeza a este rebelde, o si no el reino, vuestra familia y su larga estirpe, están perdidos. Aulló postrándose de rodillas. Por fin Sanjian se puso de pie para hablar. Todos contuvieron el aliento. Chiang, no quiero volver a verte. Cruza en 3 días las fronteras del reino y no vuelvas más, o serás castigado con la pena capital. Dokkan, te nombro Gran Sii del reino. Con respecto al ejército, por ahora mi orden es que no hay órdenes, dijo, y bajó del estrado mientras un murmullo creciente iba inundando el gran salón del trono. 8. Deberás derramar esto en la bebida de Lao Tse, dijo Dokkan pasándole un pequeño frasco con un tapón de corcho. Ten cuidado de que no se dé cuenta de que está siendo envenenado hasta que sea demasiado tarde, o podría provocar su propio vómito. Morirá en poco tiempo. Jiang Gao miraba la boca cruel del consejero de los susurros y no podía creer lo que le estaba pidiendo. ¿Me estás oyendo? Mariposa juguetona. Sí. Sí. No temas, no sufrirá, la muerte será rápida. Lo harás. Lo haré, mi señor Dokkan. En ese momento se abrió la puerta del despacho. Ling Lun y los 3 generales del ejército entraron y se cuadraron. Fueron hablando uno detrás de otro. Gran Sii, tenemos malas noticias. Los rebeldes se encuentran a solo un día de la capital. Quizás sea demasiado tarde para actuar. Si queremos tener una oportunidad de vencer, debemos avanzar ya. Hay que desplegar las tropas y esperarles en posiciones ventajosas. Ahora o nunca, Gran Sii. Mientras Dokkan concretaba con ellos detalles del despliegue de tropas, Jiang Gao había sido desplazado al fondo de la sala. Una cosa estaba clara, era incapaz de envenenar a Lao Tse. Incapaz. Y si no era capaz de matarlo, iba a tener que desobedecer una orden directa de la persona más poderosa del reino. Prefería ser un rebelde a matar a un pobre anciano. Justo ahora estaban hablando de él. No hay tiempo de sutilezas, Jiang Gao, olvida tus órdenes. Lo mataremos y se acabó. Y Sanjian. Jamás nos lo perdonará, apuntó un general. Dokkan se levantó. Señores, seamos francos, Sanjian está hechizado por el viejo hereje. Le recluiremos hasta que se disipe el encantamiento, si es que eso llega a ocurrir algún día. Por ahora gobernaremos nosotros, un consejo interno, y secreto, el pueblo no debe saber que el nuevo rey ha fallado o la autoridad de la dinastía Zhou se vendría abajo totalmente. Y cuando el país esté pacificado, y las cabezas de los rebeldes llenen los caminos clavadas en picas, escogeremos alguno de los múltiples hijos del viejo rey como nuevo heredero. Jiang Gao escuchó atónito. No. No lo permitiría. Estiró la mano y giró el pomo de la puerta. Mariposa juguetona, ¿dónde vais? Preguntó Dokkan a sus espaldas. Pensé que ya no me requeríais. Ciertamente no, resolveremos el problema de Lao Tse más expeditivamente. Ling Lun, da muerte al anciano. Ling Lun, con rostro inescrutable, salió a la vez que Jiang Gao del despacho. Espera. Dokkan le había llamado para darle un último recado. Jiang Gao pensó rápido. Tengo una oportunidad de salvar a Lao Tse. Si voy corriendo le podré avisar. Pero será difícil huir con el lento y llamativo anciano de palacio. Además, Sanjian iba a ser encerrado de por vida. Debía decidir a quién salvar. Y sabía que Lao Tse no le perdonaría que le hubiese escogido a él. Le quedaban pocos años de vida, y tenía transcritas todas sus enseñanzas. El rollo. Jiang Gao se recogió la túnica para correr por los pasillos de palacio. Pasó junto a su cuarto y recogió el rollo de planchas de bambú en el que había escrito todas las enseñanzas de Lao Tse. Luego pensó, ¿dónde estará el príncipe en esos momentos? Corrió al patio de las cometas. Allí estaba, haciendo volar su nueva cometa de cola de dragón. Rápido Sanjian, debemos salir de palacio. Dokkan quiere encerrarte y hacerse con el poder. Piensa dar la orden al ejército para avanzar. Va a desencadenarse una terrible matanza.
El niño puso ojos de miedo y se cogió de la mano que le ofrecía. ¿Y Lao Tse? En estos momentos el anciano debía de estar muerto. Jian Gao no fue capaz de decirle la verdad, e improvisó algo. Se fue esta mañana sentado sobre un búfalo de agua, sin rumbo fijo, ya sabes lo que le gustan. Si salimos ahora quizá podremos volver a verlo. Jian Gao llevó al niño rey a la escuela de escribas y allí mismo cogió una toga de aprendiz de la sala de los alumnos y se la puso a Sanjian. No les resultó difícil huir, los guardias estaban inquietos con el tumulto popular que se percibía en las calles y no prestaban atención a quien salía de palacio. Fuera grupos de soldados y de gente corría por las calles en diferentes direcciones. Con mucho cuidado de no separarse del niño, Jian Gao se dirigió al embarcadero. Allí estaban atracadas todo tipo de canoas, esquifes, veleros y hasta casas flotantes. Escogió un junco de pasajeros con la vela extendida que estaba a punto de zarpar. Desanudó una parte del cordel del dinero, el poco que llevaba encima, y extrajo 10 monedas, que estaban enhebradas en el cordón por su agujero central. Se las entregó al capitán bajo la asombrada mirada de Sanjian. ¿Qué le das? El capitán le miró. ¿No sabes lo que es esto? Jian Gao le hizo un gesto de que estaba mal de la cabeza, y pasándole el brazo por los hombros bajaron a sus camarotes. ¡Qué paradoja! La cabeza del Estado no sabía que eran las monedas que llevaban grabadas el símbolo de su dinastía. Zarparon al amanecer y ascendieron por el río lentamente, pues no había viento y los marineros debían remar aguas arriba. Cuando cayó la noche el barco atracó en una orilla, no podían seguir navegando por el peligro de encallar. Atraídos por las voces de los demás pasajeros, los dos salieron a cubierta y vieron un increíble espectáculo. Las luces de un tremendo incendio río abajo, donde la capital. Es el Palacio Real. Les anunciaron desde una canoa. El ejército se ha unido al pueblo y los revolucionarios han asaltado el palacio. Se acabó la opresión. Muchos en la cubierta del junco comenzaron a bailar de emoción. Un violín chino empezó a sonar en la mano de un marinero, a la vez que varias botellas con brebajes embriagantes corrieron de unos a otras. Jian Gao miró por la cubierta, todas las naves atracadas celebraban la misma fiesta, todos los ojos reflejaban las llamas de palacio, que también bailaban en las olas del Yangtze. Sanjian se pegó a su cuerpo y él le abrazó con fuerza. Sé que es bueno que todo cambie, pero tengo miedo. No temas, ¿no ves que todo el mundo está alegre? Ahora serás un niño como los demás, le dijo acariciándole con ternura el pelo. Sanjian le abrazó un poco más y luego se soltó y se unió al baile. Todos le aplaudieron por su estrambótica forma de bailar, más propia del ceremonioso y medido teatro real que los espontáneos bailes populares de los marinos. Jian Gao se relajó por fin y sonrió viendo feliz al niño, pero él no podía celebrar. No, sabiendo que había abandonado a Lao Tse a su suerte. Mientras sus ojos contemplaban el fuego que devoraba el viejo mundo, acariciaba con una mano los rollos de bambú. Al menos había salvado sus enseñanzas de las llamas. Y en honor de su memoria, se juró que dedicaría el resto de su vida a difundirlas. Epílogo. El Camino del Tao fue escrito hace 2500 o 2600 años en China, según piensan algunos historiadores, en el reino de Chu, bajo la dinastía Zhou. Contemporáneo de Buda y de Mahavira en la India, de Zoroastro en Persia, o de Heráclito, Parménides y otros filósofos presocráticos en Grecia, Lao Tse y el Camino del Tao es parte de una corriente filosófica que recorrió el mundo negando la soberbia de los estados incipientes. Intentaban oponerse a las ideologías de los hombres poderosos, que pretendían arrogarse de autoridad para poseer y apoderarse del mundo, de la naturaleza y de los demás seres humanos. Esas corrientes que cuestionaban todo fueron finalmente enterradas por las filosofías positivistas que reforzaban a los estados incipientes. Figuras como Confucio en China o Aristóteles en Occidente fueron magnificadas para sepultarlos y asentar los estados primitivos. Aunque nunca los consiguieron borrar totalmente, es obvio que no pudieron evitar el surgimiento del capital, del Estado y del patriarcado. No hay más que mirar a nuestro alrededor para observar el desarrollo de ese mundo, que en tiempos de Lao Tse empezaba a nacer, basado en la guerra, en el dinero, en la esclavitud, las clases sociales, las castas sacerdotales, la prisión, el patriarcado, la propiedad privada. Como quizá hayas intuido a medida que leías la historia, las partes destacadas en negrita y cursiva son extractos literales del Camino del Tao. O para ser más exactos, de las diferentes traducciones que han caído en mis manos. La que más me ha gustado,
de Anton Teplill, la tienes disponible para descargar en mi blog, junto con el vídeo de Eckhart Tolle que me ha impulsado a escribir la novelita. Hay que advertir que el sistema de escritura por ideogramas en que fue escrito el Tao Te Ching, grafías que pueden representar muchos conceptos diferentes, la antigüedad del texto y lo etéreo del tema dejan mucho lugar a la imprecisión, y hacen inevitable que aparezcan múltiples interpretaciones, y que la subjetividad de cada traductor se filtre en el texto final. A pesar de toda esta ambigüedad, es evidente que el Tao Te Ching, el camino del Tao, o el camino y su poder, como prefiere traducirlo Eckhart Tolle, aunque con muchas reservas, es un compendio de enseñanzas pensadas para alguien muy poderoso. Sin embargo, estas enseñanzas no están dirigidas a acrecentar el poder del gobernante, sino todo lo contrario, parecen sugerir continuamente, aunque nunca abiertamente, que el poder debe desmontarse a sí mismo. Al descubrir el libro por primera vez, completamente fascinado, me asaltaron muchas preguntas. ¿Qué clase de persona fue el autor, dispuesta a aconsejar a alguien muy poderoso, supuestamente a un jefe de Estado, cosas como cuantas más leyes y órdenes sean promulgadas, tantos más ladrones y salteadores habrá? Por ello dice el sabio, si nada se hace, el pueblo se rige por sí mismo. ¿Qué clase de gobernante estaría receptivo a este tipo de ideas, teniendo en cuenta que todo el entorno estaría en contra de ellas por la misma esencia del poder y la autoridad? Si esto fue posible, que un gobernante escuchara las elucubraciones filosóficas antiautoritarias de Lao Tse, ¿qué contexto histórico convulso pudo provocar que sucediera algo tan insólito? La leyenda dice que Lao Tse se cansó de la corrupción y el dolor que veía a su alrededor, y que decidió irse. Llegó a la frontera de este reino, donde había una puerta que decía no puedes cruzar a menos que escribas todo lo que sabes. Él escribió sus enseñanzas, y entonces la puerta se abrió y le dejó pasar. De ahí nace el Tao Te Ching. De acuerdo con una de las versiones, lo último que se sabe de él es que partió sin rumbo, montado en un búfalo de agua, y que ya nadie le volvió a ver jamás. Con toda esta información mi imaginación ha montado esta novela, que espero que nadie tome como una crónica de hechos probados. Lo importante para mí ha sido transmitir el mensaje que contiene tal como yo lo entiendo. Cuando me decidí a escribirla sabía que era un atrevimiento absoluto y que estaba abocado a cometer malinterpretaciones y errores de bulto, pero tampoco quería que la obsesión por la perfección me paralizara. Una última inquietud me asaltó en las correcciones finales. Elisa, aparte de Fonsi, mi otra lectora de testeo, valiosa hasta lo imprescindible, me hizo notar que la novela contenía un mensaje demasiado pasivo. Ciertamente, en estos tiempos en que hay que alzar de nuevo la lucha para salvar el planeta de la destrucción ecológica, en un contexto de colapso global por la escasez de energías fósiles, la no acción, conocido como el Wu-Wei, se puede interpretar como un mensaje de pasividad ante las injusticias. Por un lado ese es el mensaje original y no puedo modificarlo, por otro lado, he interpretado el camino del Tao como los consejos concretos de Lao Tse a un gobernante, con la intención de facilitar el derrumbe del poder hiriéndolo desde dentro. Entendido así, no se podía haber escrito de otro modo, si Lao Tse hubiera aconsejado directamente disolver el ejército y entregar las tierras a los hambrientos campesinos, no hubiera sido condenado al instante por sedicioso. De este modo el Tao Te Ching no sugeriría la pasividad ante las injusticias, sino que invitaría una y otra vez a un gobernante concreto, de manera más o menos sutil, a dejar fluir los acontecimientos, para que la revolución pudiera prosperar con éxito. Sea como fuere, creo que es valioso rescatar sus enseñanzas e invitar a su lectura, potencialmente muy útil para descubrir y derrotar la autoridad dentro de uno mismo, como primer y necesario paso para acabar, en un nivel superior, con el capital, el Estado y el patriarcado. Textos originales de El Camino del Tao o Tao Te Ching. El Tao que se puede expresar no es el verdadero Tao. Algo existía antes que todas las cosas, algo es la madre del universo y está en todo lo que nos rodea. Es algo perfecto y sin forma. Era, es y será eternamente algo sereno, vacío, solitario, invariable, infinito. Por no encontrar un nombre más apropiado, lo llamo Tao. Puedes desplazar tu mente de sus inquietudes y dejarla en manos de la unidad. Puedes concentrar tu atención hasta que tu cuerpo se vuelva tan sutil como el de un niño recién nacido. Puedes limpiar tu visión interior hasta que solo veas la luz. Puedes amar a los demás y guiarlos sin imponer tu voluntad. Puedes lidiar con los asuntos más importantes dejando que prevalezca tu lado femenino. Puedes tomar distancia de tu mente y entender todo.
Dar a luz y nutrir. Tener sin poseer. Actuar sin expectativas. Guiar en vez de intentar controlar. Esta es la virtud suprema. Algunos dicen que mi enseñanza no tiene sentido. Otros dicen que es noble, pero poco práctica. Para quienes han mirado dentro de sí mismos este sinsentido tiene todo el sentido, y para quienes la han practicado, esta nobleza tiene raíces que van profundo. Vacía tu mente de todos los pensamientos, deja que tu corazón esté en paz. Observa la agitación de los seres, pero contempla su retorno. Cada ser humano retorna a la fuente común. Regresar a esta fuente es volver a la serenidad, al silencio. Si no te das cuenta de que existe esta fuente en ti, caerás en la confusión y el dolor. La persona sabia no lucha contra nadie, por lo tanto, nadie en el mundo entero puede obligarla a actuar en contra de su propia voluntad. El agua es débil, pero su goteo constante horada la roca más dura. Los grandes ríos son tan poderosos porque fluyen hacia abajo, hacia los mares, recogiendo en sí el agua que baja de sus alrededores. La persona sabia que desea ayudar al pueblo también debe ponerse en una posición más baja que los demás. En este caso, a pesar de ser superior al pueblo, ella no será una carga para la gente y las personas no le harán daño. Las personas le seguirán alegremente y no le darán la espalda. La persona sabia no compite con nadie, por lo tanto, es invencible. Y ella misma, constantemente, progresa más y más, pero las personas no la envidian. Cuando el maestro gobierna, la gente apenas es consciente de que él existe. Inferior gobernante es aquel que es amado. Inferior aún, el que es temido. Y peor, el que es despreciado. Si no confías en la gente pierde su confianza. El maestro no habla, actúa. Cuando su trabajo está hecho, la gente dice, qué bueno, y lo hicimos todos nosotros. Que el pueblo pase hambre ocurre porque sus gobernantes imponen demasiados tributos. Por ello está hambriento. Que el pueblo sea difícil de gobernar ocurre porque sus gobernantes mandan demasiado. Por ello es difícil de gobernar. Que el pueblo desprecie la muerte ocurre porque sus gobernantes buscan con demasiada ansiedad el poder. Por ello la toman a la ligera. Quien no obra para tener poder, es mejor que quien sí lo hace. El que se alza de puntillas no tiene estabilidad. El que lleva prisa no llega lejos. El que trata de brillar oscurece su propia luz. El que se define a sí mismo no puede saber quién es. El que tiene poder sobre otros no puede apoderarse de sí mismo. El que se aferra a su trabajo no creará nada duradero. Si quieres estar en armonía con el Tao, haz tu trabajo, y luego déjalo ir. En armonía con el Tao el cielo es claro y espacioso, la tierra, sólida y plena. Todas las criaturas florecen juntas, contentas con lo que son, repitiéndose sin fin, renovándose sin fin. Cuando lo masculino interfiere con el Tao, el cielo se ensucia, la tierra se empobrece, el equilibrio se viene abajo, las criaturas se extinguen. El maestro mira las partes con compasión, porque comprende el todo. Su práctica continua es la humildad. No brilla como una joya, pero se deja moldear por el Tao. Tan fuerte y común como una roca.